Y hoy, de repente haciendo un poquito de eco a lo que se compartió el domingo acerca de la importancia de la iglesia, queremos reflexionar acerca del tema la iglesia que Jesús quiere. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Cuál es la iglesia que Jesús quiere? Creo que no está en discusión si es o no importante la iglesia. Si todavía lo dudas, pues te animo a que vayas al canal de YouTube si estás en Facebook o tú que estás ahí en YouTube, luego escucha la predicación completa del domingo pasado y entiende que la iglesia es muy importante. Pero lo que queremos responder hoy es, ¿cuál es la iglesia realmente que el Señor Jesús quiere? Y para eso he invitado al pastor David René Lazo, quien es ministro ordenado de las Asambleas de Dios, quien es el esposo de mi hija primogénita y bueno, el padre de esos lindos nietos, Andy y Dominic, a quienes amo. Hola, pastor David, muy buenas noches. Pastor Alfonso, Dios te bendiga y gracias y buenas noches también. Y qué bonito privilegio el compartir este espacio con usted y gracias por la atención de cada uno de nuestros hermanos que están aquí conectados y qué grandes verdades has compartido en esta noche, agradeciendo al Señor por su lluvia para esta ciudad de Bogotá. Qué importante es eso. Y ese es nuestro compromiso como iglesia, ser la luz y la sal de la tierra, y parte de ser sal es clamar por la bendición para la ciudad donde estamos morando. Y tomando ese tema también de iglesia, ¿no, pastor? Estamos acá para poder recordar los principios tan bonitos de la misión que tenemos como iglesia. Y bueno, aquí estamos, pastor. Gracias por la oportunidad y la invitación. Bueno, sí, de repente para que los que no han escuchado la predicación del domingo se animen y la busquen, les quiero resaltar las tres verdades que pudimos remarcar. Y una de ellas es que la iglesia nos ayuda a conocer a Dios, a conectarnos con otros y, por supuesto, a construir lo eterno. La iglesia nos ayuda a conocer a Dios y la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Cristo. Nos ayuda a conectar con otros porque no estamos llamados para vivir la vida cristiana solos, sino en otros. Por eso, si todavía no estás en un grupo pequeño, tienes que conectarte y también a construir lo eterno, porque las cosas pasajeras aquí se quedan, pero hay que enfocarnos en lo que realmente dura. Y quiero animarlos para que empiecen a participar y nos ayuden a responder en el chat la siguiente pregunta. ¿Cuál sería para ti la iglesia ideal? ¿Qué sería una iglesia ideal? Que una vez dice, wow, la iglesia ideal sería donde hicieran esto, hicieran aquello, hicieran lo otro. ¿Cuál sería la iglesia ideal? Y bueno, Pastor David, a un tipcito ahí como para que nos adelante. Para usted, ¿qué sería la iglesia ideal? Pastor, pues dentro de las historias que tengo de la iglesia, crecí en una iglesia desde muy pequeñito. Y algo con lo cual sufrí aún dentro de la iglesia fue la aceptación de ella, la aceptación de la iglesia. Éramos una familia pastoral, pero había una exigencia muy alta para la familia pastoral y para los hijos del pastor. Así que en lugar de ser aceptados como hijos, como familia pastoral, sentíamos como el rechazo y que no llenábamos las expectativas. Así que para mí, en esa historia que comparto, el ideal es la aceptación de la iglesia, que la iglesia sepa aceptar a las personas. Qué bueno, Pastor David. Y yo quisiera empezar contando una historia que a mí me ha impactado mucho cuando la conocí, y es la historia de Gandhi. Gandhi es un personaje, pues, de la historia universal muy reconocido, y me causó curiosidad en una de sus biografías, que este hombre, Mohandas
Karamchand Gandhi, estuvo acercándose a la iglesia. Pero uno se hace la pregunta, ¿y por qué Gandhi no fue cristiano? ¿Por qué? La verdad es que él nunca se hizo cristiano, aunque cuando estaba estudiando lo que llamaríamos el bachillerato, al leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, él pensó seriamente en hacerse cristiano, en bautizarse, porque cuando él leyó el Evangelio, cuando él leyó especialmente el Sermón del Monte, él dijo, aquí está la respuesta, aquí está la solución para estos prejuicios raciales y estas diferencias de castas que hasta el día de hoy se viven en la India y en África del Sur. Y en esa biografía dice que un domingo por la mañana él fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y él dijo, no, yo hoy me hago cristiano, voy al culto y cuando termine le digo al pastor cuál es mi deseo. Y lo curioso es que aunque va con esa motivación, cuando entra al templo, el comité de recepción no le dio la bienvenida, sino que le dijeron, mira, ¿por qué no vas y buscas personas que tengan el mismo color de tu piel? ¡Wow! Eso fue un impacto tan negativo para Gandhi que en la biografía se dice literalmente, si también los cristianos tienen diferencias de clase, pensó este hombre, mejor permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Y este hombre dijo una frase que a mí me conmueve tremendamente. Él dijo, yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Tenaz. O sea que a veces el estorbo más grande somos nosotros los cristianos. Por eso la pregunta que hoy queremos responder es, ¿estamos edificando la iglesia que Jesús quiere o estamos edificando la iglesia que nosotros queremos? ¿Qué es lo que nosotros estamos edificando? ¿Y qué tal, Pastor David, si revisamos si ya los hermanos se animaron a responder a la pregunta de cuál es la iglesia ideal? ¿Qué es lo que ellos consideran la iglesia ideal? Bueno, por el lado del Facebook, pastor, aún no tengo respuestas, pero quiero compartir parte de mi inquietud de la pregunta que haces sobre si estamos edificando una iglesia que Jesucristo quiere o que nosotros queremos. Creo que a veces nosotros, como personas, como líderes o participantes de una iglesia, buscamos es nuestra propia interpretación de lo que es una iglesia. Y a veces nos enojamos, nos entristecemos, señalamos a la iglesia por esa propia interpretación que tenemos de la iglesia. Y este estudio es muy propicio para poder definir realmente cuál es la iglesia, no que queremos nosotros, sino que Jesucristo quiere. Bueno, ya hay una persona que se animó a responder en el chat en Facebook. Dice, nuestro estimado Jorge Gutiérrez, Dios te bendiga, Jorge, dice que no discrimine y ame de todo corazón a nuestro prójimo. Por ahora tengo esta respuesta por este lado, pastor, por el... Bueno, aquí en YouTube, Leonardo Luna dice que viva en unidad del espíritu. Berta Romero dice, la iglesia ideal sería la que no discrimine a nadie. Nuestra pastora Jenny Zambrano dice, una iglesia que demuestra con acciones concretas su amor a Dios y su amor al prójimo. Eugenia Moreno dice, es la que forma personas para servir a otros. Sandra Gaviria desde Chile dice, la iglesia ideal sería aquella en la que no se murmure ni se discrimine, dejar a un lado las tradiciones y se enfoque más en las personas. Juliana Payares dice, para mí la iglesia ideal es la que esté llamando que Dios me ha hecho para servirle. Bueno, Luis Fernando Montoya dice, una iglesia ideal es una comunidad arrepentida,
amando la palabra de Dios y sirviendo a los demás. Oiga, qué interesantes respuestas. Pastor David, ¿qué tal si leemos el texto bíblico propuesto para hoy? Si lo leemos y empezamos a desarrollar el tema. Así es, pastor. Y bueno, para no discriminar, otra respuesta más. Alexandra Bolívar dice una iglesia donde lo hacen a uno que tengamos una condición, perdón, una iglesia donde lo acepten a uno, tengamos la condición que tengamos. Muy bien, gracias. Vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Mateo capítulo 21, versículo 12 al 17. Usted prepare también su Biblia, como la tenga a la mano, y vamos juntos a leer la palabra del Señor, la cual dice de esta manera. Mateo 21, versículo 12 dice, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho has puesto tu alabanza. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Aquí vemos a un Jesús triste por la actitud de aquellos que no entendían la misión de la iglesia. Sí, parece como interesante ver que el Señor Jesús le ocurre algo similar a lo que le ocurre a Gandhi. Gandhi entra al templo y lo que ve no le gusta. Ahora el Señor Jesús entra aquí al templo de Jerusalén, al templo de los judíos, y lo que ve no le gusta porque lo que uno puede ver es que habían convertido la casa de Dios, que era casa de oración, en una cueva de ladrones, en una plaza de mercado o algo así por el estilo. Así que queremos retar y desafiar a los que están conectados en esta transmisión, que lo hacen en vivo, en directo, o que lo escucharán después, a que nos comprometamos a construir la iglesia que Jesús quiere, no la que nosotros queremos. Y a la luz de este texto bíblico, vamos a considerar por lo menos tres características de esa iglesia que Jesús quiere. Y en primer lugar, tenemos que decir que la iglesia que Jesús quiere es la que valora las personas más que la institución. Para los que toman nota, la iglesia que Jesús quiere es la que valora las personas más que la institución. Y como pudimos leer, si prestamos atención a la lectura, pues el templo se había convertido en una institución comercial. Literalmente habían hecho del templo algo sagrado, lo habían convertido en un negocio, porque la gente iba allí con el anhelo de adorar a Dios, de resolver el problema de su pecado. Y pues en ese tiempo, como el sacrificio de Cristo no se había efectuado, pues los judíos llevaban animales para sacrificar. Pero lo que ocurre es que a veces cargaban su ovejita kilómetros y cuando llegaban allí, la mafia del templo les decía, ay, qué pena, ese cordero tiene defectos. Así que no lo podemos aceptar, pero no se preocupen, le tenemos la respuesta. Y obligaban a la gente a comprar otro cordero. Pero no contentos con eso, lo que se dice en algunos comentarios es que una oveja la vendían muchas veces, es decir, le daban vuelta y vuelta y no la sacrificaban, sino que la vendían. A eso se suma
que en el templo no se aceptaban las monedas romanas ni griegas por tener imágenes. Así que el templo había fabricado su propia moneda. Y obviamente los que venían de lejos tenían que hacer cambio. Cualquier parecido con nuestro mundo es pura coincidencia. Era una casa de cambios, donde tú vas a comprar una moneda y tienes que pagar la cara, pero si la vas a vender, pues te dan poquita plata. Y eso era terrible. Era un negocio, literalmente era una cueva de ladrones. Se suponía que estaba el templo para servir a Dios, pero era la excusa para enriquecerse. ¿Qué más podemos decir, Pastor David? También vemos en la palabra una acción muy bonita de Jesús a favor de unas personas, los cojos y los ciegos, pero también los niños cantando. Todo esto indignó e hizo que los enemigos de Jesús y de la verdad de Dios protestaran. Pero, ¿de dónde viene esta práctica? ¿De dónde viene ese hábito de no recibir a los cojos y a los ciegos? Bueno, hay una historia que encontramos en el Antiguo Testamento y se debe a un rey muy reconocido por el pueblo judío. Es el rey David. Y les invito a que vayamos a leer el texto. Vamos a leerlo en la TLA, segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 6 y 9. ¿De dónde viene esa práctica de rechazar a los cojos y a los ciegos? Esta historia nos ilustra cómo se originó. Segunda de Samuel 5, 6 dice: Después de esto, el rey y sus soldados fueron a atacar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Los jebuseos estaban seguros de que David no podría conquistar la ciudad, así que le dijeron en son de burla: a esta ciudad no entrarás. Nos basta los ciegos y los cojos para impedírtelo. Pero David les dijo a sus hombres: ataquen a los jebuseos, entren por el canal del agua y maten a mis enemigos. Se creen protegidos por los ciegos y los cojos, a quienes odio con toda mi alma. De ahí viene el dicho: ni los ciegos ni los cojos podrán entrar en el templo. Y no solo el dicho, la práctica, pastor. Tremendo eso. Wow. Es impresionante porque cualquiera que lee este texto, yo cuando lo he estudiado con estudiantes del seminario bíblico, algunos me argumentaban y me decían, sí, es que en el Levítico, no, en el Levítico nunca se estableció esta norma. Fue David, David el que cuando lo tratan de esta manera se llena de odio y decide matar a ciegos y cojos, y uno luego mira la historia, sabemos que David quiso construir el templo, pero Dios no se lo permitió porque sus manos estaban manchadas de sangre, porque David era un guerrero. Sin embargo, David deja todo el dinero para que su hijo Salomón construya el templo, pero con los materiales para el templo deja una norma. Y la norma es, al templo no entran ciegos ni cojos. ¡Wow! Y lo que Jesús hace en el texto que hemos leído de Mateo es que Jesús establece el orden correcto para el templo. Lo podría decir como una especie de trabalengua. Jesús prohibió lo que estaba permitido y permitió lo que estaba prohibido. ¿Qué era lo que estaba permitido? Tristemente, comerciar con la fe de la gente. Eso Jesús lo prohíbe. Por eso echa a los mercaderes del templo. Y Jesús permite lo que estaba prohibido. ¿Qué era lo prohibido? Que los ciegos y cojos entraran en el templo. ¿Qué es lo que estaba demostrando Jesús? Que para él lo más valioso son las personas. Y ese es uno de nuestros valores como ministerio. Valoramos las personas como lo más importante en el reino de Dios. Y mis amados, tenemos que tener esto bien claro. Las personas, como lo vimos el domingo pasado, son eternas.
Y cuando Cristo venga, va a venir por personas, no por edificios, no por estructuras, no por equipos, no por micrófonos. Él viene por personas. Así Mm. que la iglesia que debemos edificar es una iglesia que valore las personas. Pero ¿cuál sería, Pastor David, en segundo lugar, la iglesia que Jesús quiere? En segundo lugar, pastor, la iglesia que Jesús quiere es la que practica la misericordia y la restauración. Y es que esto de valorar las personas tiene que ver con esto de la misericordia y la restauración. Porque siguiendo con ese contraste con David y Jesús, David mata y margina. David odia a los cojos y ciegos. David no muestra verdadera misericordia. Por el contrario, David es sanguinario. Por eso Dios no le permitió construir el templo a David porque en sus manos había mucha sangre. Y esta es una gran verdad. Y es, Jesucristo vino a construir su iglesia porque en él había misericordia y restauración. Jesucristo incluyó a los excluidos. Así es, y si volvemos a leer el versículo 14, me gustaría que lo volviéramos a leer. En Mateo 21:14, miren lo que dice este texto de manera especial. Se me ha perdido aquí el texto, pero ya Yo lo leo, estoy pastor. buscando. Se le Mateo veintiuno acercaron. catorce dice, se acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Oiga lo que hace Jesús. Jesús restaura, da ingreso, permite que los ciegos y cojos entren y lo que hace es sanarlo. Aquí hay un contraste muy marcado. ¿Por qué? Porque sencillamente David mata y margina. Cuando conquista Jerusalén, mata ciegos y cojos. Cuando no puede construir el templo, deja la orden y es que los excluyan. Jesús lo que hace es que los sana, les deja entrar y los sana. Imagínense entonces cuando entendemos esto, ¿qué era lo que clamaba el ciego hoy que leíamos en el tiempo con Dios en Marcos? ¿Qué clamaba el ciego cuando decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Es como decir, oye, no hagas lo que hizo tu antepasado David, que nos mató y nos marginó. Al contrario, ten misericordia. Por eso la iglesia que Jesús quiere es esa, la que practica la misericordia y la restauración. Y en este año que nos hemos enfocado en cuidarnos unos a otros, tenemos que entender que tal vez en el caminar, algunos hermanos de la fe, algunos compañeros nuestros van a cometer errores, van a fallar. No los vamos a alcahuetear, pero no los vamos a matar ni marginar. Tenemos que restaurarlos. ¿Qué opinas, David, de esto? Ese es nuestro llamado, pastor. Esa es nuestra esencia. Esa es nuestra identidad como iglesia. No debemos de ser ese ejército que mata a sus soldados que están heridos. No estamos llamados para maldecir, no estamos llamados para destruir, sino para sanar. Una de las ilustraciones que me gusta pensar de la iglesia es que es como un hospital y a un hospital llega gente herida, gente que necesita ser atendida, pero hay una parte del hospital que es especial y se llama la urgencia y en esa parte atienden a las personas de manera mucho más rápida. Así que nosotros necesitamos entender, número uno, que somos ese tipo de hospital y que recibe las personas y actúa para atenderlas. Pero hay casos muy especiales que necesitan una atención primaria y para eso estamos. Para eso está el equipo pastoral, para eso está el ministerio de los grupos, para eso está la iglesia. Y surgen unas preguntas. ¿Qué hacemos con el hermano que falla, que peca o que se aparta de Dios? ¿Qué hacemos con ese tipo de casos que son así como especiales? Estamos llamados a restaurar, a dar oportunidades. Y en la Biblia encontramos muchas ilustraciones. Un discípulo de Jesús, Pedro, el mismo David, el Señor lo restauró, lo reparó.
David pecó contra Dios y allá en el Salmo 51, David le ruega al Señor, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Y lo que hace el Señor es restaurarlo. Claro, él sufre las consecuencias de alguna parte de su pecado, pero Dios lo restaura. Y esto le faltó a David, restaurar a las personas. Pero qué bueno tener a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Pero qué interesante porque David parece que, aunque era el hombre conforme al corazón de Dios, pues definitivamente seguía siendo un humano con fallas, porque hasta lo último de su vida no se nota en él que practicara la misericordia y la restauración. Porque si Dios le da una oportunidad, si Dios lo restaura, él, ¿por qué no hizo lo mismo con los ciegos y los cojos? Falló en eso. Y ese tiene que ser un llamado de atención para nosotros, porque a veces hemos sido perdonados por Dios. Dios nos ha perdonado una deuda impagable. ¿Y cómo nos cuesta a veces perdonar dentro de la misma casa, perdonar al hermano, ir a buscarlo y a restaurarlo? Pero bueno, en tercer lugar, la iglesia ideal, la iglesia que Jesús quiere, es la iglesia que adora a Jesús en todo lo que hace. Y yo quiero que enfoquen su atención en el versículo 15, porque mire lo que dice el versículo 15 de este texto. Dice, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que Jesús hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Prestele atención a esa lectura. Oiga esto. ¿Quiénes son los que se incomodan con esta acción profética de Jesús? Pues nada menos que los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos son los que se indignan. Y realmente, ¿qué es lo que les molesta? ¿Qué es? Y uno puede deducirlo. Obviamente, se incomodaron porque sus negocios se vieron afectados. Y aquí hay un principio y es que la adoración no debe ser motivada por los ingresos económicos. No. No podemos hacer de la prosperidad financiera la razón de ser de nuestro seguimiento a Cristo. No, esa no puede ser la motivación. Lo que vemos en el texto es que en el templo hubo un cambio y ese cambio fue radical. Los cambistas, los mercaderes de la fe quedaron afuera y los ciegos y los cojos entraron. Y obvio, eso produjo una reacción violenta en los religiosos. Me gusta como lo dice la NBI, dice, se indignaron. Mm. Otra versión dice, se enojaron muchísimo. Y me parece que hay una aplicación para nosotros hoy y es el peligro de la teología de la prosperidad. Mm. Yo creo en un Dios que nos bendice. Creo en un Dios que nos provee y que suple toda nuestra necesidad, pero no creo que Dios sea el medio para usar, para lograr nuestra prosperidad, no. El regalo más grande, lo más importante es la salvación, la vida eterna. Así que la adoración a Dios tiene que ser importante y tenemos que adorar a Dios cuando tenemos abundancia, pero también cuando tenemos escasez. Pero ¿qué más, David, podemos decir en este punto acerca de la adoración? La verdadera oración, pastor, surge de una vida que ha sido restaurada. Y en primer momento vemos estas vidas, los cojos y los ciegos sanos.
fueron restaurados físicamente. Pero tampoco nos podemos quedar con esa restauración a medias. ¿Y por qué lo digo a medias? Porque no solamente se trata de un milagro físico en la persona, la sanidad física, sino se trata también de la sanidad interior del alma, del cuerpo, una vida que realmente conoce a Cristo y su vida sufre un arrepentimiento para bien. Y la verdadera oración surge de un tipo de persona así, que no solamente ve y camina, sino que interiormente reconoce a Jesucristo como el Salvador. Y por eso el ejemplo de los niños es el mejor ejemplo que podemos acá una vez más usar como lo hizo Jesús. Esos niños que alababan con sinceridad, con todo el corazón, con entusiasmo, con alegría a Jesucristo. Y nuestra adoración debe ser de esa manera. Pensemos un poco en los niños, pensemos un poco en los infantes. Ellos no están pensando qué me hace falta, cómo voy a vivir mañana, sino que ellos con sinceridad adoran a Cristo Jesús. Y la verdadera oración surge de un corazón así, un corazón limpio, consagrado al Señor, un adulto que realmente ha sido restaurado, no solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente, pastor. Sí, yo personalmente creo que como iglesia tenemos que adorar no por los ingresos financieros, no por el templo que construyamos, no por lo famosos que seamos, no. La adoración debe surgir de un corazón agradecido cuando ve que un joven es liberado de las drogas o que un joven nunca prueba las drogas, que un joven encuentra sentido en Dios sin tener que ir a probar el pecado, la maldad. La adoración tiene que surgir cuando un niño recupera la esperanza, cuando un niño encuentra a Cristo. Eso tiene que producir adoración. Y lo que yo puedo ver aquí es que obviamente los líderes religiosos se incomodaron tanto. En el versículo 16 se atreven a confrontar a Jesús y le dicen, ¿oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Lo que a ellos les molestó a los líderes religiosos fue que los chicos, los jóvenes, estaban allí adorando a Jesús. Y el texto yo me lo puedo imaginar. Me puedo imaginar a los ciegos y cojos ahora sanados alabando a Jesús. Jesús, gracias, me sanaste, gracias. Y a los niños y a los jóvenes alabando a Dios. Ahora el centro del culto, el centro del templo, no es el mercado, no son los mercaderes. Ahora el centro del culto es Jesús. Y yo creo que el Señor se alegra en una iglesia donde el centro es Él. El centro de una iglesia no es el pastor. Hay iglesias donde falta que les prendan veladoras a los pastores. No, o a los músicos, o al artista, esa farándula evangélica de hoy en día, Mm, predicadores que cobran, cantantes que cobran. No, la verdad es que tenemos que entender como siervos de Dios que no somos nada especiales. El especial aquí es Jesús. Nosotros somos algo así como el burro de Jerusalén que luego en Marcos sigue narrando. Cuando Jesús entra a Jerusalén, entra en un burro. Y lo que dice una anécdota por ahí medio chistosa es que ese burro, en la tarde del domingo de Ramos, se encuentra con sus amigos burros y les dice, muchachos, soy el burro más famoso de Israel. Y los burros le dicen, ¿y por qué? Y él dice, porque hoy cuando entré a la ciudad, la gente se quitaba la ropa, cortaba ramas de los árboles y me aclamaban y me decían, sálvanos, sálvanos, Hosana, sálvanos. Y uno de los burros que estaba ahí, que no era tan burro,
Le dijo, oye, no seas burro. Si la gente hizo todo eso, no fue por causa tuya, sino por el que estaba encima de ti. Oiga, nosotros los que servimos a Dios en el altar somos sencillamente esos burritos en los que el Señor, por su pura gracia, se sube, pero no somos nada, absolutamente nada especial. Que Dios nos ayude a entender que la iglesia que Él quiere es aquella donde todo se enfoca en Jesús. La oración, los cánticos, la palabra, todo tiene que ser para la gloria de Dios. Que si mañana un pastor es usado en milagros, pues que Ujú. entienda que es un burro al cual Dios usa. Que si mañana un cantante se vuelve famoso y sus canciones todas las cantan, somos sencillamente pues burritos. Que nuestra adoración sea sincera, que nuestra adoración nazca de corazón y pues que no estemos manipulando ni siendo manipulados, sino que estemos expresando nuestra adoración a Jesús. Pastor David, tenemos que ir cerrando, la gente ha estado agotada, mañana día sin carro. Bueno, hay que ir aterrizando este mensaje. Sí, unas cositas más, pastor. Preguntarnos, hagámonos esa pregunta. ¿Somos adoradores? ¿Adoramos a Jesús? Pero esa adoración que le damos a Él, ¿por qué es movida? ¿Qué nos mueve a adorar a Dios? ¿Es una convicción que tenemos de su gracia, de su poder? ¿O es una emoción? ¿Lo que sientes o es por lo que crees en la palabra del Señor? Adoras a Dios porque de pronto perteneces a una iglesia, wow, tremenda, porque hay espectáculo especial, show, multitudes, o adoras al Señor porque estás solo, pero en medio de esa soledad realmente te has vuelto un verdadero adorador del Señor. Son preguntas para cuestionarnos en cuanto a nuestra genuina adoración, pastor. Mm. Sí, sobre todo, pues en mi labor ya por 24 años de pastorear pastores, a veces existe la falsa creencia de que Dios solo se mueve en la grandota iglesia, en la que tiene luces, pantallas, cámara, que tiene todo eso, en la que tiene radio, en la que tiene televisión, multitudes. Pero yo a veces me pregunto, ¿no se mueve Dios también en esa iglesia pequeña? Y yo por la gracia de Dios he estado en iglesias rurales, campesinas, una iglesia que me marcó mucho y si me están escuchando los saludo, la iglesia en Jericó, Boyacá. Es uno de los pueblos más altos de Colombia. Todo mundo enruanadito, ruanas color café, color blanquito, en un frío y una lluvia terrible. No había las grandes luces, pero la presencia de Dios se sentía ahí. Yo creo que Dios usa a ese pastor humilde, a ese pastor desconocido, que ni sabe de repente subir un video ni cosas por el estilo, pero yo creo que Dios se mueve ahí. Yo creo que Dios se mueve en nuestra sede, en la capilla, en Puerto Lleras, en Quipile, en esos lugares que aparentemente son pequeños y sencillos, en la Comuna 4, en Sierra Morena. Dios se mueve allí. Así que quiero animar a los pastores que están conectados hoy. Ánimo, ánimo. Puede ser que la iglesia que estemos pastoreando no sea la que la gente quiere, no sea el super show, pero lo importante es que sea la que Jesús quiere. Así que yo los quiero retar, desafiar, animar y preguntarnos en esta noche antes de orar, ¿será nuestra iglesia la que Jesús quiere? ¿Se goza el Señor en lo que hacemos? ¿Se goza el Señor en nuestra vida? ¿Se goza en la manera como vivimos cuando vamos en el Transmilenio, cuando trabajamos, cuando nadie nos ve? Vamos a aceptar el reto que el Señor nos ha hecho
porque no soy yo el que los estoy retando, es Dios. Vamos a aceptar el reto de este año, vivir para cuidarnos unos a otros, demostrar amor. Yo los quiero retar a eso, los quiero retar y los quiero desafiar. Pastor David, compártanos la frase de cierre y por favor ore para que las iglesias de la Gran Comisión, de las asambleas de Dios, pues sean iglesias que alegren el corazón de Jesús. Amén. La frase para que la tengamos muy en cuenta. Cuando te enfocas en muchos salvar, la iglesia de Jesús ayudas a edificar. Cuando te enfocas en muchos salvar, la iglesia de Jesús ayudas a edificar.